Antes de que el mariachi llenara los cines y las ondas de radio, hubo un hombre que le dio rostro, voz y alma a todo un país. Se llamaba Tito Guizar, y con su sonrisa serena y su sombrero impecable, convirtió el orgullo mexicano en melodía. Su figura no solo inauguró una era, fue el molde sobre el cual se forjarían las futuras leyendas del charro cantor. En este relato conocerás 28 escenas de su vida y de su carrera, desde los acordes tímidos de un joven en Guadalajara hasta los reflectores de Hollywood que se rindieron ante su autenticidad. Fue el primero en demostrar que un mexicano podía conquistar la pantalla internacional sin renunciar a su raíz. Nacido en un tiempo donde la nación aún buscaba su voz después de la Revolución, Tito Guizar supo unir la elegancia del escenario con la sangre campesina que corría en su música. Su interpretación de Allá en el Rancho Grande no fue solo una canción, fue la declaración de identidad de un pueblo. Sin embargo, detrás de los aplausos y las luces, hubo un hombre solitario, marcado por la nostalgia, los sacrificios y un amor que jamás logró curarse del todo. Las décadas lo vieron transformarse de ídolo de matiné a símbolo de una generación que se resistía al olvido. Pero su historia no fue lineal ni complaciente. Tuvo rupturas, silencios y un final tan melancólico como los versos que solía cantar. Hoy, el eco de su voz aún resuena entre los archivos polvorientos del cine y las guitarras que siguen repitiendo su legado. Porque Tito Guizar no fue simplemente un actor o un cantante. Fue el hombre que le enseñó al mundo cómo suena el alma mexicana cuando se atreve a soñar. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las historias que el tiempo quiso olvidar. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Guadalajara, los primeros años del siglo XX. En una casa modesta donde el aire olía a madera y a café recién tostado, nació aquel niño que más tarde vestiría el traje de charro con la dignidad de un héroe, Tito Guizar, cuyo verdadero nombre era Federico Arturo Guizar Tolentino. Creció entre serenatas y rezos, rodeado por una familia que amaba la música tanto como temía la pobreza. Su padre, hombre severo pero justo, soñaba con verlo abogado o médico. Sin embargo, el pequeño Tito solo deseaba una cosa: cantar. Su infancia fue un mosaico de contrastes. En las calles de Guadalajara aprendió que la vida podía ser dura, pero también aprendió que la voz era un refugio. A los 10 años ya dominaba el violín y el piano, y con la misma pasión con la que los otros niños jugaban a la pelota, él afinaba su garganta frente al espejo. Había algo casi místico en su forma de escuchar el mundo. Decía que las campanas de la iglesia sonaban como notas que esperaban ser ordenadas en una canción. Durante su adolescencia, cuando el país se debatía entre los rescoldos de la revolución y la búsqueda de un nuevo rumbo cultural, Tito empezó a presentarse en pequeñas radios locales. Cantaba corridos, boleros y hasta arias de ópera, porque en su mente la música no tenía fronteras. Aquellas primeras apariciones le valieron un respeto inmediato. No era un intérprete más, era un joven que transmitía sentimiento puro, sin artificio. El destino, sin embargo, comenzó a mostrar su doble filo. La fama incipiente trajo consigo la envidia y las dudas. Los conservadores lo acusaban de rebajar la música seria al mezclar lo popular con lo clásico. Pero Tito no se detuvo. Soñaba con un escenario más grande, uno donde el público no solo escuchara su voz, sino el espíritu de México entero. Su madre, figura silenciosa pero decisiva, fue quien lo empujó a seguir. Canta, hijo, le decía, porque un canto sincero vale más que 1000 discursos. Esas palabras lo acompañarían toda la vida, incluso cuando el aplauso se volviera rutina
y la soledad comenzara a hacer ruido en los camerinos vacíos. Aquel niño de mirada inquieta, con el alma llena de esperanza, no imaginaba que su voz cruzaría fronteras y marcaría el inicio de una nueva era para el cine nacional. El joven Tito Guízar llegó a la Ciudad de México con una maleta gastada, una guitarra y un sueño que parecía demasiado grande para sus bolsillos. Era el año en que la radio comenzaba a unir al país con una sola voz, y él quería ser parte de ese nuevo milagro. Las noches las pasaba en pensiones baratas, cantando por unas monedas en cafés o en reuniones privadas, donde su talento empezaba a llamar la atención de músicos y productores. Una noche, un empresario estadounidense que se encontraba de visita en la capital escuchó su interpretación de Júrame y quedó fascinado. Aquel encuentro fortuito le abrió las puertas del extranjero. Tito viajó a Nueva York, la ciudad que lo deslumbró y lo asustó a la vez. Ahí, entre los rascacielos y el bullicio, perfeccionó su técnica. Estudió canto lírico y grabó sus primeros discos. Fue el primer mexicano en registrar piezas rancheras con orquesta sinfónica, una combinación que pocos se atrevían a imaginar en aquel tiempo. Su voz, tan limpia y tan emocional, conquistó estaciones de radio en América Latina y llegó incluso a Europa. Pero el éxito no vino sin sacrificio. Tito, que había crecido con la calidez de los suyos, empezó a sentir el frío del anonimato en tierra ajena. Las fiestas, los contratos y las giras lo llenaban de gloria, pero en el fondo lo perseguía una sensación amarga, la de estar lejos de su raíz. Cuando regresó a México, el cine nacional se encontraba en plena gestación. Los estudios buscaban rostros nuevos, y Tito tenía todo: presencia, elegancia y una voz que hacía temblar las butacas. En 1936 fue convocado para protagonizar Allá en el Rancho Grande. Nadie sospechaba que esa película cambiaría la historia. El rodaje fue extenuante, lleno de dificultades técnicas y de incredulidad. Los productores no estaban seguros de que el público aceptara un musical campesino, pero cuando Tito apareció en pantalla, montado a caballo, cantando con el alma, el público estalló en aplausos. Aquella cinta no solo se convirtió en un fenómeno cultural, inauguró la llamada Época de Oro del cine mexicano. En las siguientes semanas, su nombre estaba en todos los periódicos y su rostro en los escaparates del país. De pronto, aquel joven que había llegado con una guitarra y un sueño era ahora el símbolo de un México orgulloso y triunfante. Sin embargo, entre los destellos del éxito, algo en su mirada comenzaba a volverse distante, porque detrás de cada canción y de cada escena, había un hombre que empezaba a comprender el precio de la fama. El éxito de Allá en el Rancho Grande lo catapultó a una dimensión desconocida. Tito Guízar se convirtió en el primer ídolo cinematográfico internacional de México, y su imagen de charro, elegante, con voz de tenor, se volvió emblema nacional. Los teatros se llenaban solo para escucharlo cantar. Los diarios lo proclamaban como la voz del México nuevo, y las jóvenes suspiraban con cada serenata que interpretaba. Sin embargo, entre los reflectores y los aplausos, Tito seguía siendo aquel hombre disciplinado que jamás se conformaba con la gloria momentánea. Viajó a Hollywood cuando pocos mexicanos lograban hacerlo. Su dominio del inglés y su porte caballeroso le abrieron las puertas de los estudios Paramount. Filmó junto a estrellas internacionales y llevó consigo el sonido del mariachi, convirtiéndose en un embajador cultural antes de que existiera esa palabra. En los platós extranjeros lo llamaban The Singing Charro, el charro cantor, y aunque disfrutaba del reconocimiento, en su interior sentía que algo se perdía. El alma de su música no sonaba igual bajo los reflectores de California. Entre rodaje y rodaje, Tito regresaba a México cada vez que podía. Allí encontraba la paz,
que solo el olor del campo y el rumor del violín podían darle. Pero el país también cambiaba. Nuevas generaciones de artistas aparecían, y la industria del cine comenzaba a volverse más competitiva. Tito, ya acostumbrado a los escenarios internacionales, se enfrentó al dilema de reinventarse o desaparecer. No quería repetirse, no quería ser un eco de sí mismo. Fue entonces cuando se refugió en la música en vivo. Durante los años 40, recorrió América Latina con giras interminables, llevando su repertorio a teatros y plazas donde la gente lo recibía como a un héroe. En Buenos Aires, en La Habana, en Bogotá, su voz era sinónimo de México. Dicen que en una ocasión, al terminar un concierto en Lima, un anciano campesino se le acercó y le dijo: «Usted canta como si recordara por todos los que hemos olvidado soñar». Tito no respondió, solo sonrió y bajó la cabeza, porque sabía que aquella frase contenía toda la verdad sobre su arte. El carisma que mostraba en público contrastaba con su silencio fuera del escenario. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que era un hombre meticuloso, casi obsesivo con la perfección. Grababa una toma tras otra hasta lograr la emoción exacta, porque para él cantar era un acto de fe. Esa búsqueda incesante lo llevó a ser admirado, pero también temido por quienes no podían seguir su ritmo. En esos años de esplendor, Tito Guízar ya no era solo un actor o un cantante, era un símbolo. Pero todo símbolo, tarde o temprano, se enfrenta al desgaste del tiempo, y el suyo estaba por comenzar. Con los años, la fama que una vez lo hizo invencible comenzó a volverse un peso. Tito Guízar seguía llenando teatros, pero la industria ya no era la misma. Los nuevos ídolos del cine y la música buscaban estilos más modernos, y el charro tradicional parecía un eco lejano. Aún así, Tito se negó a ceder. Decía que mientras existiera una guitarra y un corazón que sintiera orgullo de ser mexicano, su canto seguiría teniendo sentido. Sin embargo, la vida privada del ídolo no era tan serena como su voz. Detrás del escenario se escondía un hombre atormentado por las ausencias y las decisiones que lo habían alejado de quienes amaba. Su matrimonio con la también cantante Carmen Noriega, que alguna vez fue ejemplo de amor y compañerismo, empezó a resquebrajarse bajo el peso de la distancia y los celos. Los rumores sobre infidelidades, las largas giras y el carácter exigente de Tito crearon un abismo que ni la música pudo llenar. Los años 50 trajeron consigo una nostalgia que se filtraba en sus canciones. Sus interpretaciones de Cielito Lindo o Guadalajara sonaban ahora con un dejo de melancolía, como si cantara para despedirse de un tiempo que ya no volvería. Algunos críticos afirmaban que Tito había quedado atrapado en su propio mito, incapaz de adaptarse a los nuevos ritmos. Pero el público fiel seguía viéndolo como un referente, el hombre que había dado dignidad y belleza a la figura del charro. Un detalle extraño comenzó a rodear su vida en esa época. Tito, supersticioso y profundamente espiritual, solía hablar de un sueño recurrente. Un caballo blanco que lo miraba desde un campo cubierto de niebla. Decía que, cada vez que lo soñaba, perdía algo importante. Un amigo, un amor, una oportunidad. Los más cercanos afirmaban que ese sueño era su luz y su sombra, la metáfora de un destino que se consumía lentamente. En una entrevista, cuando le preguntaron si temía envejecer, respondió con serenidad: «Lo que temo no es la muerte, sino que la gente olvide por qué cantábamos». Aquella frase, grabada en un estudio de radio, se convertiría en su testamento moral. La decadencia no fue abrupta, sino lenta, silenciosa. Tito continuó trabajando, aunque con menos brillo. Su disciplina seguía intacta, pero su mirada ya no tenía el fuego de antes. Era como si el hombre y el mito se hubieran separado, y solo quedara un eco
que trataba de mantener viva la llama de otro tiempo. El público aún lo aplaudía, pero entre las luces y los aplausos, él sabía que el adiós se acercaba. Los últimos años de Tito Guízar fueron un espejo de su grandeza y su soledad. A pesar de su edad avanzada, continuó cantando, como si el escenario fuera la única patria que le quedaba. En cada presentación, su voz se volvía más quebrada, pero también más humana. Decía que la música era su oración diaria, la forma en que hablaba con Dios cuando las palabras ya no alcanzaban. Vivía entre recuerdos. En su casa de San Antonio, Texas, las paredes estaban cubiertas de fotografías, carteles de películas, recortes amarillentos y retratos de quienes habían compartido con él los días de gloria. Jorge Negrete, Pedro Infante, María Félix. A veces, sentado frente al piano, se quedaba mirando al vacío, tarareando viejas melodías. Sus nietos lo encontraban así, perdido en una nostalgia que ya era parte de su piel. La prensa lo visitaba de vez en cuando, y Tito recibía a los periodistas con una sonrisa amable, pero con una mirada distante. Decía que la fama era una visita breve del cielo, y que el verdadero triunfo era poder envejecer con serenidad. Sin embargo, tras esa calma aparente, se escondía una herida profunda: el olvido. Las nuevas generaciones apenas conocían su nombre, y sus películas, alguna vez proyectadas en todas las salas, ahora dormían en archivos polvorientos. En los últimos meses de su vida, sufrió varios problemas de salud, pero se negó a retirarse. No nací para el silencio, insistía. En una de sus últimas apariciones públicas, subió al escenario con ayuda de un bastón, vestido de charro, y cantó allá en el Rancho Grande. Al final, el público se puso de pie. Algunos lloraron, porque comprendieron que aquel canto era una despedida. Tito Guízar partió a los 92 años, en un mes de diciembre sereno, como si el invierno hubiera esperado a que su voz se apagara para cerrar una era. En su funeral, las guitarras sonaron suaves, y un mariachi entonó las mismas canciones que él había inmortalizado. No hubo lujos, ni cámaras, ni discursos largos, solo música, y un silencio que pesaba más que las palabras. Su muerte marcó el fin de una generación de artistas que convirtieron la mexicanidad en arte. Pero más allá del aplauso, su legado permanece en cada nota de mariachi, en cada actor que viste el traje de charro con orgullo, en cada espectador que alguna vez soñó con un México noble y valiente. Porque Tito Guízar no murió del todo. Vive en el eco de cada canción que todavía se atreve a decir: allá en el Rancho Grande, donde vivía yo. Tito Guízar fue mucho más que el primer charro cantor del cine. Fue la raíz de un árbol que dio sombra a generaciones enteras de artistas y espectadores. En su voz se fundieron la elegancia de la ópera y la sinceridad del campo. En su mirada, la nostalgia de un México que aprendía a contarse a sí mismo. No hubo artificio en su arte, solo verdad. Y esa verdad, con el tiempo, se volvió leyenda. Su vida fue una secuencia de luces y sombras, como una película proyectada una y otra vez en la memoria colectiva. En cada escena, dejó una enseñanza: que el éxito no se mide por los aplausos, sino por la huella que se deja en el alma de los demás. En los días de mayor esplendor, Tito representó el orgullo nacional. En los días más oscuros, encarnó la vulnerabilidad del artista que ama más allá del reconocimiento. Hoy, su nombre puede no resonar con la fuerza de antaño, pero su esencia permanece. Cada vez que un mariachi canta bajo un balcón, cada vez que un actor levanta la mirada al cielo con el sombrero en la mano, Tito Guízar vuelve a existir. Su voz sigue ahí, flotando en los surcos de un viejo vinilo, en las películas que el tiempo resiste a borrar, en las historias que aún emocionan a quienes descubren la época de oro por primera vez.
Más allá de los premios y los homenajes, su verdadero legado fue haber convertido la música mexicana en un emblema universal. No solo la llevó al extranjero, la hizo eterna. Y aunque el mundo cambie, siempre habrá un rincón donde su eco se escuche, suave, melancólico, como un susurro que se niega a morir. Al final, Tito Guízar nos dejó una lección sencilla pero poderosa. El arte verdadero no busca fama, busca trascender, y él lo logró. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios, y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo, donde revivimos las historias que el tiempo quiso olvidar.